me presento, soy Chogui del proyecto Ni cautivos ni desarmadas, un poco ya todo lo que ha dicho Juan, ¿no? Es un proyecto centrado en la memoria histórica libertaria, sobre todo en la memoria histórica del anarquismo de acción y un poco centrada en la guerrilla antifranquista, las redes de evasión durante la Segunda Guerra Mundial y la resistencia francesa, ¿no? A veces tiro un poco para adelante, tiro un poco para atrás, pero vaya, básicamente centrado ahí. El proyecto pues lleva ya unos cuantos años. Con este nombre yo creo que empezó cuando empecé a publicar en El Diagonal, que empecé publicando unas tiritas cortas en el propio periódico, y después ya cuando sacaron la web pues me ofrecieron un blog. El proyecto consta de dos cosas. Por un lado, la investigación sobre un montón de gente. Empecé como, bueno, pues como creo que todo el mundo, con la gente más conocida, ¿no? Con esos nombres que básicamente todo el mundo sabe. Y después, pues me interesaron mucho más los nombres que no salían en ningún lado, ¿no? He ido tirando de entrevistas, ahora cada vez está más difícil porque, por desgracia, la gente que lo vivió en primera persona, pues por cuestiones de edad han desaparecido, ¿no? Guerrilleros y guerrilleras del mundo libertario, yo creo que solo nos queda Juan Busquets, no sé si nos queda alguno más. Por suerte, Juan Busquets, aunque tiene, no sé si son 95 o 96, tiene la cabeza perfectamente y estuvo comiendo en nuestra casa hace poco y se subió las 20 escaleras sin ningún problema, ¿sabes? Que dices, joder, pues ¿quién estuviera así a estos años? Entonces ahora eso, las entrevistas directas son más difíciles, ahora también hay más posibilidad y facilidad de tirar de archivos, aunque claro, hay archivos como la FAL, que están guays, pero hay otros archivos que son los policiales o los militares, que te puedes fiar de los nombres que salen, de las fechas que salen, pero no te puedes fiar del todo de las cosas que ponen, ¿no? Pero bueno, a veces simplemente como base y como referencia, pues ayudan. Antes muchos estaban cerrados, ahora se pueden consultar con más facilidad. Otro campo que se ha abierto desde hace unos años, es Internet. Vas a perder todo el tiempo del mundo porque no vas a ver más que la misma cosa 1000 veces copiada, pero si dispones de ese tiempo y de la paciencia suficiente, al final te encuentras joyas, ¿no? Hay mucha gente, muchos familiares que han descubierto cosas y las han ido colgando o las han ido difundiendo como pueden, ¿no? Entonces, eso, ahora se nos han abierto unas formas de investigación que antes no teníamos y que están bastante bien, ¿no? Los libros, bueno, yo empecé por eso y sigue siendo una fuente bastante interesante de información. Bueno, por un lado, esa es una de las cosas, ¿no? De Ni cautivos ni desarmadas, que a mí es la que más me gusta, el rebuscar, el encontrar cosas. Y después la otra manera es difundir toda esa información que va pasando por mis manos. La vía principal de difusión yo creo que es el blog. Eso, primero fue con Diagonal, después con El Salto, cuando dieron el cambio. No sé cuántos años llevo ya publicando. Empecé desaforado, pues como cuando tienes un juguete nuevo, metiendo muchas entradas al mes, y ahora ya meto una y ya está bien, ¿no? Pero bueno, procuro meter todos los meses para que tenga una continuidad. Después, bueno, realizo charlas, ¿no? Básicamente sobre los temas que os he dicho, los anarquistas en la guerrilla, falsificación en el mundo libertario, sobre todo con el tema guerrillero, participación de anarquistas españoles en la lucha en Francia, colaboraciones con programas de radio interesantes, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve con la gente de Barrio Ganino. La semana pasada, gracias a mis editores y editoras, con Arcais de la Linterna de Diógenes. Colaboro a veces con la Agenda Libertaria, con diferentes fanzines, con toda la gente que me parece interesante y que tiene algún nexo con nuestro mundillo, ¿no? Y después, pues bueno, no era una cosa con la que yo tuviera intención de hacer, porque creo que me daba bastante palo lo de los textos largos, porque primero no sabía si era capaz de hacerlo, después yo no, o sea, qué sé yo trabajo de albañil, ¿vale? No soy historiador y nunca se me había pasado por la cabeza lo de hacer un texto largo, pero resulta que la historia de Huet, al final empecé a rascar. Bueno, todo viene de la enciclopedia sobre el anarquismo, ¿no? Que yo voy poniendo montones de marquitas. Pues esta gente, este es guerrillero, esta miliciana, este fuguista, este otro falsificador, aquella, bueno, tengo montones de marquitas, ¿no? Y un día rebuscando por algo pasé por la página de Huet y dije, hostia, digo, si tiene casi todas las marquitas que hago. Y me lo miré así un poco bien, digo, wow. Digo, pues igual tengo que pararme aquí y ver, ¿no?
Y digo, bueno, y si, bueno, me pongo a buscar, si encuentro cosas y sale una cosa interesante, pues bueno, pues igual hay que enfrentarse un poco a los miedos y hacer un texto largo. Digo, y si no encuentro cosas, pues bueno, hago 4 o 5 entradas para el blog y tiramos para adelante. Y bueno, fui rascando y aquí está esto, de letra pequeña, o sea, cuidadín. Bueno, eso en cuanto a ni cautivos ni desarmadas, ¿no? Eso, es mi hobby, que por eso creo que va durando tantos años y posiblemente dure más. Igual si fuera la forma de sacarme dinero me hubiera aburrido hace tiempo, pero por suerte, como es lo que me despeja la cabeza y lo que me ayuda pues a afrontar otras cosas, la puerta está abierta a todo lo que venga. Bueno, una vez tuve ya la idea del libro y sobre todo una vez iba saliendo el libro, yo siempre he tenido la tontada esa en la cabeza, dije, ¡guau! Cuando tenga el libro, todas las presentaciones, voy a empezar con, he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues resulta que según se iba acabando el libro, yo me fui dando cuenta de que esto era todo menos mi libro. O sea, para empezar, las ideas habían salido de los libros de otras personas. Buena parte de la información salían también de eso, de otros libros. Después, para que esto fuera creciendo y mejorando, partía de los testimonios que me daba cierta gente, de las ayudas que me mandaban compañeros y compañeras que también estudiaban el tema, ¿no? Y según salía el apellido Huet o Cerrada o algunos otros, me llegaba un correo o una llamada de teléfono rapidísimo. Pero ya una vez estaban casi todas las letras puestas, pues empezó a venir gente que decía, bueno, o sea, la historia está guay, pero ¿tú te lo has leído? Digo, hombre, yo me lo leo y está guay. Y digo, bueno, pero si le pones comas, puntos y lo haces así un poco más asequible a los demás, igual mola, ¿no? Y claro, yo lo leía y digo, pues yo creo que está guay. Pero claro, ya me lo leyeron otros y otras y dije, no, no está guay. Pues eso, la gente que te corrige, la gente que lo maqueta, la gente que lo edita y después la gente que lo lee. Porque que yo haga este montón de letras no sirve de nada si no lo lee nadie. Entonces, eso, iba a salir el libro y yo ya no había venido aquí a hablar de mi libro, había venido aquí a hablar de un proyecto común de un montón de gente, del cual yo estaba encantado, pero del que, si creo que soy sincero, soy una parte, y hay muchas más partes, ¿no? Entonces, he venido aquí a hablar de este objeto que no es mi libro, en el que colaboro todo lo que he podido, pero eso, que para mí es un proyecto común. Bueno, el largo camino, ¿no? Hasta llegar a este pequeño gran objeto. Eso, yo como os he contado, hago mis textos cortos y mis cositas, siempre alrededor de la guerrilla, con mi calma. Mi nombre al final es Valentín, que cuando descubrí que no era el patrón de los enamorados, sino que era Valentín, o sea, alguien que va poco a poco, dije, joder, ahora sí, ¿sabes? Pues eso, el largo parto de este libro. Primero, buscar sobre una persona que ha muerto hace 40 años y que su actividad fue hace muchos más, que el único que hablaba de él básicamente en sus escritos era Eduardo Pons Prades, que Antonio Tellez, nuestro historiador más conocido, había escrito un libro sobre la red Ponzán y no salía ni una vez citado en él, cuando supuestamente era el organizador de la antena marítima de la red Ponzán. Me cojo el libro de Pilar Ponzán, tampoco sale. Digo, madre. Yo iba buscando eso, solo Pons Prades hablaba de él. Bueno, fui rascando, al final, claro, no hay como rascar para ir encontrando cosas, ¿no? Pero bueno, costó mucho. Viajes a Francia, bueno, yo después, claro, eso, yo aprovecho mis vacaciones, pues si me voy a Holanda a ver a mis amigos punkis, pues aprovecho unos días para irme al archivo de Ámsterdam. Si me voy a Francia, pues lo justo, pues para ver a los jimenólogos, pasar por el CIRA o lo que sea. Bueno, pues iban sumando años, iban sumando cosas, para cuando ya casi estaba el libro, resulta que me vine aquí a Madrid a hacer unas presentaciones de falsificadores y de cosas, y un día por la tele aparece un bichito que va llegando a la capital. Bueno, nos encierran a todos, sí, otro parón y otra cosa, y el libro, bueno, vamos poquito a poco, ¿no? Bueno, eso, al final, después de no sé cuánto tiempo, de una larga aventura, divertida también y muy interesante, pues por fin está aquí. Después, una cosa que he tratado siempre de hacer también con el blog o con el proyecto de Ni cautivos ni desarmadas. Como os he dicho un poco,
Básicamente cuando empiezas tirando de los nombres más conocidos, pues porque es de donde puedes rascar un poco más de información y la primera que te llega, ¿no? Pero a mí siempre lo que me ha gustado es la gente desconocida. O sea, esas grandes historias que no nos han contado, que están ahí, que algunas llegaremos a desenterrarlas y otras muchas no, pero a mí me gustaba la gente desconocida. Ellos y ellas. Si ellos es difícil, ellas, imaginaros. Entonces, bueno, supuestamente esto es la biografía de Huet, pero bueno, también pone la clandestinidad libertaria en Francia. Aquí salen un montón de nombres, muchos más de hombres que de mujeres, y muchos desconocidos también. Y bueno, y a mí eso me encanta. A mí eso de poder llevar un poco a la luz todas esas historias que, unas simplemente por el paso del tiempo y otras por interés de la gente que está por ahí, que no, eso queda un poco lo que ha dicho Juan, no hace falta que sean los vencedores los que entierran las memorias, ¿no? A veces dentro de los vencidos hay también categorías y siempre hay al final un montón de gente que está triplemente o más enterrada, ¿no? A mí sacar esos nombres y esas historias me encanta. Entonces esto es un montón de historias pequeñas alrededor de la historia de Huet, ¿no? Pero eso, he tratado de desenterrar todos los nombres que he podido. Y aquí quedan para si después viene alguien más con más tiempo, más imaginación y más lo que sea, pues que tire de los hilos que yo he empezado simplemente a desentrañar un poco. Bueno, y ya después, básicamente yo he venido aquí porque esto es una historia que está guay, pero yo no he puesto un duro para la construcción de esto, ¿no? Entonces, los que han puesto los dineros son mis maravillosos editores y editoras. Entonces yo he venido aquí porque tenéis que comprar un libro para vosotros y vosotras y después más para regalar, porque esto es una cosa guapa y que ellos se quiten el pufo, ¿vale? Entonces, os voy a hablar un poquito de las cosas que hay en este libro, que para mí lo hacen interesante y que creo que lo pueden hacer interesante para mucha gente. Empiezo un poco con la historia de Huet. Manuel Huet Piera, nacido en el pueblecito valenciano de Ayora, nombre de guerra el murciano. Ya empezamos mal. Un tipo de Valencia que el nombre de guerra es el murciano, no entiendo muy bien. Bueno, una duda más cuando empezaba a escribir de todas las que tenía, ¿no? Me pensaba, digo, alguna iré solucionando. Bueno, al final, pues eso, por las ayudas de compas, ya me llega y dice, no, el mote de Manuel Huet no era el murciano, era valencianet. Digo, claro, esto ya me pega más. Y lo del murciano, pues lo del murciano, pues es que cuando tenía rollos con la policía, se hacía llamar el murciano. ¿Por qué? Pues porque durante los años 30, sobre todo en Barcelona, y los años 20 hubo muchísima inmigración del sur hacia las zonas industriales catalanas, ¿no? De hecho, había un tren que le llamaban el transmurciano, ¿no? Y Cataluña había mucho racista, a los murcianos se les trataba fatal, pero la CNT les abrió los brazos, ¿no? Y entonces se metieron a saco, tanto en temas culturales como también en los grupos de acción. Entonces, cuando la policía, o sea, qué sé yo, si tenían que buscar al murciano, había muchos murcianos en los grupos de acción y la policía tenía que abrir demasiado el campo. O sea, era un mote que venía muy bien cuando te metías en líos. Bueno, Huet, eso, nace en Ayora, con pocos años se emigra a Barcelona con su padre y con su hermano. Se van a vivir al Poblenou. Poblenou era un barrio muy industrial y muy anarquista. Pues algunos de nuestros anarquistas más conocidos, ¿no?, que después destacaron en la Guerra Civil, vivían en el Poblenou. Allí coincidirá con algunos de ellos, se meten en los grupos de acción. Huet era taxista de noche en el barrio chino, en el Raval. Pues un buen sitio para ir conociendo todo tipo de perlas, ¿no?, que te pueden ayudar o no antes o después. Bueno, bien sabido era en aquella época que te decían que si andabas con problemas y te perseguía la policía, si llegabas al Raval, pues te habías quitado la mitad de los problemas, ¿no? Porque rápidamente alguien te iba a abrir una puerta y ibas a poder esconderte ahí. Bueno, Huet, como muchos otros y otras anarquistas, era antibelicista, pero no estaba en los años para esas cosas. Para empezar, le tocó hacer la mili en África, entonces se comió el final de la guerra contra las tribus rifeñas y Marruecos y así. Después se comió la guerra civil y después se comió la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cuántos antibelicistas o pacifistas les pasó lo mismo, ¿no?
se metió, bueno, como taxista de noche, estaba en el Sindicato de Transportes de Barcelona. En aquellos años, por ejemplo, claro, las huelgas no eran como ahora. Les cuentas de una huelga general de 8 horas o de una huelga de 4 horas y les daba la risa. En el año 33 hubo unos, bueno, entre otros conflictos, porque por los años 30 volvieron a ser, no eran los años del plomo, pero fueron años bastante duros. Hubo una huelga de los transportes bastante brutal, que con sus subidas y bajadas de tensión, o sea, empezó en 1933 y acabó con el estallido de la Guerra Civil, ¿vale? Se despedía a tranviarios, que el conflicto empezó en los tranvías, pero bueno, claro, hombre, también, por ejemplo, el poder de los sindicatos era muchísimo más bestia que ahora y los sindicatos estaban mucho menos domesticados que ahora, ¿no? Se despedía gente, bueno, primero huelgas a saco, se solidarizaban montones de otros ramos sindicales. Si se obligaba a parar los tranvías, pues movían ficha a los patronos, metían policías en los tranvías, ¿vale? Entonces los sindicatos empezaban a hacer grupos armados y a asaltar esos tranvías, desarmar o sea, se desalojaba el tranvía, se desarmaba a los policías o a los militares que hubieran metido, se prendía el tranvía, o sea, se le prendía fuego y se tiraba carretera abajo. Bueno, bombas, tiroteos, más represión por parte de la policía, subidas y bajadas de tensión hasta el 36. Claro, en el 36 estalla la Guerra Civil y por primera vez es el pueblo o los obreros los que gobiernan Barcelona. Todo el que se había destacado en el esquirolaje de la huelga, pasado por las armas. Acaba la Guerra Civil, llega el 39, vuelve a cambiar la tortilla de lado. Todo el que había destacado en el sindicalismo de acción durante la huelga, fusilado. Bueno, así van las cosas en aquellos años, ¿no? Eso, era un poco diferente el tema laboral. Después, a mí me empiezan a llegar durante la construcción del libro historias, algunas que puedo corroborar y otras que no, pero algunas súper interesantes que decía, joder, ¿de dónde puedo sacar yo esta información, no? Por un lado me llega Manuel Huet, a veces era chofer del grupo Nosotros. Hostia. Digo, bueno, ya sé que vivía en el mismo barrio que ellos, que era chofer, que estaba metido en los grupos de acción, que a veces era el organizador de sabotajes, atracos, etc. Digo, pero de ahí a ser el chofer de Nosotros, caray. Digo, vamos a ver si puedo sacar alguna cosa, o sea, alguna información de otro lado. No la sacaba de ningún sitio, todo lo que leía de Nosotros nunca salía su nombre, como de casi todas las cosas que trataba de buscar de Huet. Pero una vez de las que fuimos a Francia a hacer entrevistas, hablando con Enric Melik, él había sido pasador y había sido guerrillero, pues bueno, yo siempre les hacía un montón de preguntas que la mayor parte de ellas no me sabían responder, pero algunas sí me respondían, ¿no? Y esta la dejé caer pues, por casualidad. Y dije, oye, ¿no te habrá dicho alguien por casualidad si tenía relación Huet con el grupo Nosotros? Y de repente me dice, ¿tú sabes quién era Juan Cazorla? Y le digo, un tipo que de mote en la guerrilla tenía Tom Mix. Dice, sí, ese. Dice, pues a mí ese me ha contado que Huet a veces conducía para nosotros. Digo, hostia. Y digo, bueno, pues mira, por lo menos ya lo voy a poner en el libro. No voy a decir que es seguro ni mucho menos. Digo, pero mira, tanto por vía oral como por vía escrita me ha llegado, ¿no? Después, qué sé yo, Huet es de los que nunca contaban las cosas. Se las contaba como mucho a Pons Prades y después Pons Prades escribía un poco lo que quería. Pero él siempre estaba en el ángulo muerto. Lo mismo me pasó con los hermanos Badía. Los hermanos Badía, bueno, destacados en la represión del obrerismo en Cataluña. Miquel había sido jefe de la policía de la Generalitat. Bueno, un filofascista, aunque ahora a veces lo reivindican los indepes catalanes, que no deja de parecerme sorprendente. Sobre todo durante las huelgas del 33 había apalizado y torturado a montones de anarquistas y la gente libertaria se la tenía jurada. Por una chulería que hizo, bueno, le quisieron meter en una causa judicial y como él creía estar por encima del bien y del mal, mandó a su gente al juicio y se llevó al fiscal. Entonces, claro, esto ya les pareció demasiado gordo a la gente de la Generalitat y lo dimitieron. Y como sabía lo que pasaba y ya no tenía a la policía detrás para que lo protegieran, emigró, se fue a Francia. Pero en el 36, con el triunfo del Frente Popular, volvió. Y
bueno, la gente de la CNT y de la FAI no se olvidó, y al poco tiempo un comando lo mató a él y a su hermano. La historia es que siempre, o sea, la información que tenemos es que fueron Justo Bueno y su gente, que eran del Sindicato del Metal, pero un día en un archivo en Barcelona, en el del Pabellón de la República, estaba sobre todo leyendo cosas de Ponzán, pero había alguna cosa de Pons y Prades. Y había unos papeles sobre una idea de un libro que no llegó a escribir, pero que tenía pensado, y venía un resumencito de los capítulos, ¿no? Y uno ponía Hermanos Badía. Digo, bueno, voy a ver qué pone de esto. Y ponía, pues según el chofer que participó en el atraco, el taxista barcelonés MHP, digo, no me jodas, digo, MHP, Manuel Piera, taxista barcelonés y chofer. Pero después también ponía que el grupo ejecutor habían sido el Sindicato de la Madera, ¿no? Digo, ahí ya no me cuadra. Digo, casi seguro que han sido Justo Bueno y estos, digo, pero bueno. Sí que es verdad que después a la hora de definir quién había sido el chofer, había como varias, o sea, las fuentes no coincidían en el mismo, y sabiendo cómo era Huet, que no decía nunca nada, digo, oye, pues mira, otra cosa que voy a poner por si acaso, digo, yo voy a contar cómo fue más o menos cómo fue la ejecución y por qué y todo eso, y doy la posibilidad de que el chofer fuera Manolo, ¿no? Eso, Manolo iba apareciendo en cosas. Después, bueno, llega la Guerra Civil. Manuel Huet, eso, venía de los grupos de acción, pero él era del Sindicato del Transporte, entonces en lo que se mete es en las milicias del transporte. Porque dentro de lo que había escrito, que se veía por ahí de Manuel Huet, ponía que había estado en los Nanos de Eroles y así, pero yo en estos años que he estado buscando no he encontrado absolutamente nada. Sí que encontré después que había estado en las milicias del transporte, que se había ido con la columna de Urruti y que estaba en el Frente de Aragón en octubre del 36 o en septiembre del 36. Eso, él había luchado en Barcelona, después como valenciano se había ido a Valencia, porque ni los milicianos acababan de asaltar los cuarteles, ni los militares se decidían a salir de los cuarteles. Entonces se mandó tanto un tren desde Madrid como otro desde Barcelona, con milicianos armados. Y, bueno, al final pues se decidió un poco la situación y Valencia quedó del lado republicano. Huet, eso, una vez está en las columnas está en los transportes de la columna de Urruti, lo llaman a Barcelona. Lo llaman a Barcelona porque, como me imagino que sabéis, las columnas estaban pésimamente armadas, para que pase a Francia a comprar armas. ¿Por qué llaman a Huet? Pues porque resulta que Huet, en sus servicios de taxi, había conocido a un periodista francés. Este periodista lo había como contratado para una temporada larga y se habían ido los dos juntos por todo el estado, pues para que él sacara información que tenía que escribir. Bueno, se fueron contando las cosas. Al principio eran un taxista y un periodista, y después resultó que eran un tipo de los grupos de acción y un espía del servicio secreto francés. Cuestión, Huet se lo comenta a la gente de la CNT y la CNT le dice, va a Francia, llama a tu colega y que te diga cómo comprar armas. Bueno, pues al final pasó 3 veces. La primera vez lo hicieron un poco en pequeña escala, pasaron con los taxis y remolques, compraron las armas a una fábrica belga por mediación del espía de Robert Terres, y después el último trozo lo pasaron por mulas en los Pirineos. La segunda vez ya lo hicieron un poco más a lo grande, con barcas por la costa catalana, y la tercera vez ya con vehículos más grandes por la frontera de Puigcerdá, que la controlaba la CNT. Con la militarización de las milicias, pasa a unidad militar, un batallón de tren, que es básicamente compuesto por miembros de CNT, entre los que hay algunos de sus compañeros de los grupos de acción y entre los que está también su hermano, José Huet. Y aquí al final, o sea, va a combatir en la batalla del Ebro. Según se va perdiendo la guerra, acaba pasando primero niños a Francia, de los que había en todos esos centros que se reunieron a todo aquel montón de huérfanos y huérfanas, ¿no? Y acaba también pasando heridos. Total, que en una de las vueltas lo frenan en la frontera militares de la República, y más o menos como los dejan ahí parados a toda la compañía de camiones. Iban pasando los días, esto ya era finales de enero del 39, ya con las carreteras llenas de de gente que se marchaba para el exilio, y resulta que al final la razón por la que los habían parado era porque necesitaban camiones para transportar el tesoro nacional. El tesoro nacional, por un lado, el oro que quedaba, que no se había llevado a Moscú, pero después las obras que había en el Prado y las obras de un montón de museos, ¿no?
Claro, yo cuando vi que VT estaba metido en esto, dije, por favor, que lo manden a por el oro, que lo tenían en la mina Canta de Lavallol, ¿no? Digo, a todos estos atracadores que les den un camión de oro a ver qué pasa. Pero no, claro, Negrín se lo dio a sus guardias de confianza. Pero bueno, a Huet le tocaron pasar esto, pues, no sé qué cuadros pasaría, pero vete tú a saber, ¿no? Claro, ellos iban con camiones llenos de cajas, las carreteras estaban llenísimas de gente herida, abuelos y abuelas, mujeres con bebés, claro, y mucha gente les decía, oye, parar los camiones, tirar esas cajas y montar gente. Claro, Huet se tenía que subir encima del camión y decirle, oye, pues, o sea, está claro que tenéis razón, pero que es que lo que llevamos aquí es un poco cosa de todos. O sea, es el tesoro artístico del pueblo español, ¿no? O sea, aunque no lo hayamos visto en la vida, ni vosotros ni nosotros, es un poco de todos. Pues bueno, al final, vete tú a saber, o sea, tendría mucha labia o lo que fuera, no asaltaron los camiones y se los dejaron pasar, ¿no? Bueno, el Tesoro Nacional se desembarcó en Le Boulou, que es la primera estación de tren, ahí al lado de la Junquera. Se mandaron a Bruselas, no, ¿cómo se llama? A Ginebra, y después volvieron, esas cajas volvieron ya en septiembre del 39. Huet y sus camiones tuvieron la suerte de, bueno, él vio cómo estaba más o menos la zona fronteriza y dijo, esto es una caza de republicanos, o sea, hay mucha más gente de la que esperaban, nos están tratando fatal, así que él con alguno de sus camiones consiguió llegar hasta París. En París estaba Marianet, estaba la Monseigne así, y los mandaron un poco a militantes un poco de confianza a los puertos para tratar de ayudar a meter gente en barcos y que se fueran a otros lados, ¿no? Mientras tanto, ya sabéis, todo aquel montón de gente, la mayoría acabó en campos, que muchos de esos campos no eran más que unas alambradas y unos vigilantes y nada más. Era gente que dormía, hacía un poquito de hueco en la arena, se echaba una manta encima y la maleta como almohada para no poner la cabeza en el suelo y para que no te la robaran. Después, el baño era a la orilla de la playa, bueno, un desastre. Por suerte, Huet, que era un poco buscavidas, de esto libró. En esos campos, por ejemplo, acabó gente como Paco Ponzán, que es otro de los protagonistas del libro. Paco Ponzán fue un maestro de Huesca, discípulo de Ramón Acín, y este hombre ya apuntaba maneras desde pronto. Estuvo en el Consejo de Aragón, era el encargado de transportes. Cuando Lister desmontó el Consejo de Aragón, se metió en una de las unidades anarquistas y ahí actuó un poco para lo que era inteligencia republicana, para el SIEP, y estaba también metido en grupos que actuaban detrás de las líneas enemigas, ¿no? A veces recogiendo información, otras veces haciendo sabotajes, etc. Cuando pasó Ponzán y su grupo a Francia, pues ya también lo hicieron de una manera diferente. Ellos no entregaron las armas a los gendarmes, ellos enterraron las armas con la intención de recuperarlas pronto, ¿no? Les tocó Vernet, igual que a la 26 División, antigua columna de Urruti, igual que a parte de los internacionales y a una de la parte más combativa de los comunistas. Ponzán salió muy pronto, con la ayuda de un francés comunista que lo puso a trabajar en su taller, y pronto fueron sacando gente, y pronto fueron a recuperar esas armas, y vieron que necesitaban dinero porque en España había muchísima gente en campos de concentración y en cárceles y que con dinero, pues igual el policía que estaba vigilando la valla del campo en ese momento, pues igual se echaba un cigarro o un café y miraba para otro lado, o el juez te rebajaba 1 grado la condena, o lo que fuera, ¿no? Ellos empezaron a mandar grupos a Barcelona a dar palos y a que se viera que la guerra se había perdido, pero no todo el mundo había entregado las armas, ¿no? No todo el mundo estaba cautivo y desarmado. Se empezaron a crear como unas redes de evasión, que en aquella época eran de sur a norte, ¿no? Eran sobre todo para tratar de sacar militantes que tenían los días contados en cárceles y en campos. Se empezaron esos caminos del contrabando que siempre había tenido los Pirineos, se empezaron a usar hacia el norte. ¿Pero qué pasa? Pues que a perro flaco todos son pulgas. En mayo del 40 los alemanes no tienen otra gran idea que invadir Francia. Entonces toda aquella cosa que iba hacia el norte, de repente se dio la vuelta y empezó a ir hacia el sur.
Además, aquí se meten todos los servicios secretos aliados a crear redes de evasión, pues para sacar a los pilotos que caían en Europa pero que se conseguían rescatar con vida, para rescatar judíos, para rescatar gente significada izquierdista que los nazis o la gente de Vichy los iban a perseguir. Y bueno, y el último eslabón muchas veces está constituido por refugiados y refugiadas españolas, ¿no? De todos los partidos y de todos los sindicatos. Cada cual va a colaborar más con unas redes, más con otras. Y los anarquistas españoles sí que van a colaborar en varias de ellas. El grupo más importante va a ser la Red Ponzán, ¿vale? Un grupo sobre todo formado por gente de Cataluña y de Aragón, básicamente libertario. Un grupo donde va a haber muchas mujeres y que van a tener básicamente las mismas labores que los hombres, o sea, va a haber mujeres guías, va a haber mujeres enlaces, va a haber mujeres un poco, o sea, siempre dentro de la mayoría masculina, pero no como en otros sitios que no va a constar ninguna, ¿no? La Red Ponzán empieza trabajando para la red belga Sabot, que sobre todo pasa información. Empieza a trabajar después para los ingleses les empiezan a dar dinero, les enseñan a falsificar, les empiezan a dar documentaciones falsas, los arman y a cambio pues piden información, seguridad para, o sea, que les pasen a cierta gente tanto para abajo como para arriba y después, pero claro, los ingleses, según entran los alemanes, van a desaparecer de allá y entonces empiezan a trabajar para los franceses también. Pero bueno, la red más importante al final es la inglesa Pat O'Leary, la Red Ponzán es el último eslabón. La Red Ponzán va a sacar entre el 40 y el 44 unas 3.000 personas. Y en el 41 hay tanta gente intentando cruzar los Pirineos que Ponzán de repente dice, necesitamos otra manera de hacerlo. Y le han contado que hay unos anarquistas españoles en Sete, que está encima de Perpiñán, que están sacando gente por barco. Y entonces llama a Huet a Toulouse y tienen una reunión. Y aquí se organiza la antena marítima, ¿no? El encargado va a ser Huet. La compañera en aquel momento de Huet, Segunda Montero, va a ser la enlace con Toulouse y con la Red Ponzán. Y al principio tienen pensado igual comprar un barco o usar uno que ya utilizaba Huet, que estaba el de mecánico y así, pero bueno, deciden entrar en contacto con barcos fruteros españoles que salen sobre todo de Valencia y de Barcelona, pasan por el Mediterráneo, venden en ciudades europeas y cuando bajan vacíos, pues que metan gente refugiada y las manden eso a desembarcar a Valencia y a Barcelona y de ahí a los consulados. Entre el 41 y el 43 la antena marítima saca unas 800 personas. Hasta que al final, la Gestapo encuentra dos refugiados de los que tenían que huir, que no tenían por qué haber salido del refugio, pero salieron. Un poco se desmonta la cosa y la antena marítima queda quemada. A Huet se lo mandan y a Conchita, a Segunda Montero, los mandan a Viena a trabajar como franceses, porque muchas veces no hay mejor manera para que no encuentren una cosa que ponértela enfrente, ¿no? Bueno, a Huet lo recuperan en el 44, lo mandan a París y a Conchita un poco antes de que París se insurreccione. ¿Qué pasa en París? Pues bueno, me imagino que la mayoría lo sabréis. La primera unidad aliada que entra en París es la 9, la famosa 9ª compañía del general Leclerc. Esto es una unidad francesa dentro del ejército americano y dentro de esa unidad francesa pues hay un montón de republicanos españoles. De hecho, la 9ª compañía es básicamente española y más de la mitad de la 9ª compañía además es anarquista. París está en insurrección desde mediados de agosto, o sea que cuando entra la 9, París está en guerra, como quien dice, ¿no? De hecho, los americanos no querían ni entrar en París, pero claro, Leclerc estaba ahí súper cerca y a él sí que le interesaba entrar en París, ¿no? Entonces él mira un poco cómo tienen las tropas, de qué tropas consta, y ve que uno de sus batallones de choque, en los que más puede confiar, son de los más cercanos. Y manda a la 9 a París. O sea, manda a muy poca gente. Pero, claro, o sea, la ciudad está en armas y de repente ya que entre un ejército con blindado, o sea, con vehículos semiorugas y así, pues a los alemanes, vaya. Bueno, París se libera y la cuestión es que gente que va en los semiorugas de la 9
y gente que está en las barricadas de París, de repente, hombre Manolo, hombre José, no sé qué. Muchos de la columna de Urruti, unos están montados en los vehículos y otros están abajo en las barricadas, ¿no? Bueno, pues primero gran jolgorio, gran felicidad, porque esta guerra sí que la están ganando. Y después, rápidamente, hay que empezar a reunirse, porque esta guerra se acaba, pero da la casualidad de que al otro lado de los Pirineos sigue habiendo fascismo. Y bueno, y mucha gente conocida y mucha gente encarcelada. Entonces, da la casualidad que en París el que estaba como secretario general de la CNT y de la Regional Norte era un tal Laureano Cerrada. Este hombre, ferroviario de Guadalajara, de un pueblecito, ya se había destacado en Barcelona, en los grupos de acción. Durante la guerra había llevado y organizado bastante bien los ferrocarriles, se había encargado de los trenes blindados. Y durante la Segunda Guerra Mundial se especializó en la falsificación de documentos y en el robo de arsenales alemanes para tener mandanga para cuando hubiera que bajar hacia el sur, ¿no? Bueno, eso, reunión de gente de la 9 y de gente de la Regional Norte en París. Y los de la 9 ofrecen, ponemos un vehículo extra semiblindado, que le vamos a llamar Canguro, os damos los uniformes, os damos todo y vosotros simplemente ponéis a 6 guerrilleros, 6 personas que estén acostumbradas al jaleo, a las armas y así, que vengan en retaguardia y se dediquen a coger armamento ligero, ¿no? Y después, cuando nosotros mandemos nuestros camiones a París a reabastecernos, pues vosotros enviáis todo lo que hayáis encontrado. Bueno, pues uno de esos 6 es Manuel Huet, ¿no? Una vez más está en uno de esas cosas como conocidas. Bueno, al final el Canguro va a estar 8 semanas en retaguardia, van a tener que entrar en combate también. Claro, no los pueden condecorar porque son ilegales todos, o sea, son gente que no consta. Pero bueno, después de uno de los combates, pues parte de los cenetistas de la 9 que estaban organizando este tinglao mueren. Y ya Manuel Campos, que era como el máximo organizador, dice, pues, creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, pues eso, lo que hemos recogido en 8 semanas, bienvenido sea. Y ya le meten un pepinazo al Canguro, la 9 vuelve a quedar con lo que tenía y estos se vuelven a París. Pero bueno, eso, 8 semanas dan para coger bastante, ¿eh? Hay alguna anécdota que decían, dice, llevábamos tantas armas metidas en el vehículo que nos asomaba casi todo el cuerpo por fuera, ¿no? Y a veces los civiles cuando los veían decían, mira qué valientes estos españoles que van a pecho descubierto. Decían, joder, a pecho descubierto, lo que pasa es que no nos cabía debajo. Bueno, después otra cosa que me parecía muy curiosa de los libros de Tellez y de Pons Prades, por ejemplo, era que hablaban de espías, pues muchas veces con total normalidad, ¿no? Yo decía, joder, o sea, yo no sé quién sabrá cosas de espías, pero yo no, ¿sabes? Y les pregunto a mis amigos y a mis amigas y tampoco. Digo, bueno, pues qué sé yo, cosas de espías. Pero resulta que luego te pones a buscar y te llegan cosas de espías. Entonces, claro, por ejemplo, uno de los protagonistas del libro, Robert Terres, era espía. Y bueno, claro, yo me pillé sus libros, empecé a conseguir cosas y claro, y tengo fotocopias de cartas suyas y cosas así. Y digo, bueno, pues mira, pues al final a mí también me han llegado cosas de espías. Claro, muchos años después. Por supuesto, no te van a llegar en el tiempo en que estar en activo, ¿no? Pero bueno, eso, no sé, cosas muy curiosas. Después, bueno, ya os he comentado un poco el tema de las mujeres, ¿no? Yo siempre hago un apartado, tanto cuando hago las charlas de la guerrilla, cuando hago las charlas de falsificación y ahora con el libro igual. Estuvo guay, porque yo cuando empecé a hacer las charlas hablaba muy poco sobre mujeres, ¿no? Y una vez en un Gastech en Vizcaya, una de las mujeres que vino me dijo, joder, yo había venido aquí a escuchar una charla sobre la guerrilla, sobre anarquistas en la guerrilla, y solo hablas de tíos. Y dije, joder, es verdad. Y dije, bueno, pues me tengo que dar una vuelta y tengo que empezar, pues aunque haya poco, tengo que buscar y tengo que darles por lo menos el tanto por ciento que hubo, pues tengo que darles eso y si puede ser un poco más, ¿no? Bueno, empecé a rascar, por supuesto hay mujeres en todos los lados, cuesta más encontrarlos porque normalmente somos tíos los que escribimos y los que escribimos sobre tíos. Pero bueno, había muchas historias de mujeres, o
Bueno, y hay, y cuántas habrá por ahí silenciadas, ¿no? Empecé a buscar un poquito. Aquí, por ejemplo, o sea, hay cosas tan ridículas como, o sea, el libro estaba acabado, editado, y yo ya estaba haciendo charlas y no sabía el segundo apellido de la mujer de Huet, ni cuándo había muerto, ni cuándo había muerto la hija, ni cosas así, ¿no? Que dices, ¡buah! Por supuesto, no tengo una foto. Con la historia de Conchita, pues si no llega a ser por Antonina Rodrigo, que ha sido una de las que me ha contado muchas cosas, lo que estaba escrito estaba todo mal y con falsificaciones, ¿no? Supuestamente era de Donosti, era de Valencia, vale. Después había muerto porque la habían herido durante la liberación de París. Digo, si yo tengo fotos después de la liberación de París y está normal. Bueno, cuestión, pues estas cosas, ¿no? Que muchas veces contamos cosas de tíos, sí, son súper solidarios, súper anarquistas, súper activos, súper no sé qué, pero sí puede ser la mujer en casa, ¿no? A cuidar de la familia y todo esto. La mujer de Huet se había quedado en Barcelona con la hija enferma y durante la Segunda Guerra Mundial tuvo como compañera a Segunda Montero, a Conchita, desde la que os estoy hablando. Bueno, pues no murió por heridas durante la liberación de París, sino porque se quedó embarazada de Huet y durante el aborto se murió. Pero claro, o sea, está guay porque yo encontré un texto en el libro de, no sé si es de Neus Català o así, 50 testimonios de mujeres que participan en la resistencia, y el de Segunda Montero lo escribe el propio Huet, que yo no lo sabía y me llegó no sé cuándo. Y ahí eso pone que murió porque se le había ido infectado las heridas. Digo, será cabrón. Digo, mira, eso, anda que no tienes cosas por las que fardar y tienes que cagarla una vez más en esto, ¿no? Bueno, hace poco hace poco no sé cuándo se murió Joaquín Adorado, que era de estas mujeres de pistola, ¿no? Que tú le preguntabas, tenía ya 90 y pico años y decía, no, aún no es el momento de contar las cosas. Y digo, madre mía, o sea, si no las cuentas ahora, ¿cuándo nos las vas a contar, no? Nunca, no nos lo contó. Pero después sí que algunas veces, alguna gente que la conocieron nos decían, ¿no? Pues de repente pasaba igual una amiga suya que las estaba pasando canutas porque no tenía para alimentar a la familia o así, le pedía ayuda a Joaquina y Joaquina se iba a casa, cogía la cacharra, se daba una vuelta y cuando volvía con algo de dinero o comida o así, se lo daba a esas personas, ¿no? Pero Joaquina no lo contaba nunca. O sea, o lo contaba alguien que sabía lo que hacía o ella no lo contaba nunca, ¿no? Entonces, yo siempre animar a las mujeres a que no seamos siempre los hombres los que escribamos, ¿no? A que habléis de lo que queráis, pero que habléis de mujeres y después porque está guay, porque muchas veces no lo contamos de la misma manera. Entonces, eso, yo, si desde aquí puedo, animar a que nos deis un poco de caña. Bueno, os he contado un poquito que en París estaba Laureano Cerrada. Laureano Cerrada es como el segundo personaje del libro, ¿no? O sea, ya en el título, Manuel Huet y la clandestinidad libertaria en Francia. Pues este era como el clandestino mayor del reino. A Laureano Cerrada, que ya os he dicho que falsificaba, le pasó una cosa súper buena, que me imagino que es pues como el gran regalo para un falsificador. Resulta que cuando se liberó Milán en mayo del 45, participaron varias brigadas partisanas y una de ellas fue la Malatesta Bruci, anarquista. Pues resulta que van liberando Milán, se meten en una imprenta y que encuentran en la imprenta las planchas de peseta españolas. No todas las pesetas se hacían aquí en el Estado, sino en Italia también se hacía una parte de la moneda española. Claro, los italianos ven aquello y dicen, hostia, vamos a ponernos a toda hostia en contacto con la gente de la CNT. Laureano va disparado para allá y claro, si a un falsificador le das las planchas buenas, pues ya lo que faltaba, ¿no? Entonces, bueno, Laureano va para allá. Lo que pasa es que en esa época pues Francia acaba de salir de una guerra, no tienes todos los materiales que igual te hacen falta. Entonces, por ejemplo, en aquella época el papel, no tenían el papel adecuado para hacer las falsificaciones, ¿no? Entonces, claro, que te dan un billete que parece un billete guay, pero lo tocas así y está como acartonado y mucho más gordo de lo que tiene que ser, pues no va a colar del todo, ¿no? Pero bueno, ellos van a ir mejorando todo lo que puedan. Después descubren que mientras no falsifiquen francos franceses, las penas son bastante inferiores. Además, como tienen sus papeles de que han colaborado todos con la resistencia, de primeras la policía mira un poco para otro lado, empiezan a falsificar dólares, libras, marcos alemanes, pesetas a manta.
bonos de racionamiento, partidas de defunción, bueno, todo lo que les pasa por las manos, ¿no? Con eso van creando también un poco una infraestructura, crean empresas de transportes, crean redes de hoteles para que estén pues la gente cerrada, pero también anarquistas que están con problemas, ayudan a compañeros a que creen empresas, pagan parte de la colonia Aymare, bueno, hacen un montón de cosas, ¿no? Y también hacen imprentas para que esta red de falsificación vaya creciendo. Claro, ¿qué es lo único que no tienen? Francos. Bueno, pues entonces también empiezan a crear grupos de acción como los que pasaban hacia el Estado para que actúen en en Francia, y esos francos que no tienen los roben. Y, por ejemplo, con Huet, pues alguna de las veces, él se acuerda, se conocen del Poblenou, lo llama, Cerrada tiene algún atraco planeado y los hace Huet. Por ejemplo, con el botín de uno de estos atracos que hacen en París, se compra la famosa avioneta con la que intentan bombardear después a Franco en La Concha, en el 48, ¿no? Pero bueno, se compran también lanchas rápidas para el transporte de armas por el Mediterráneo, se hace, bueno, unas cosas alucinantes, ¿no? Decían, claro, la CNT nunca había tenido tanto dinero. Cuestión, también, ya sabéis que cuando nos juntamos 2 o 3 personas de ideología libertaria, pronto vamos a empezar a discutir, ¿no? Y vamos a hacer nuestras pues, eso, disidente. Pues Laureano Cerrada consiguió la unidad confederal. Consiguió que toda la CNT se pusiera de acuerdo en expulsarlo del sindicato, a él y a toda su gente, ¿no? Lo expulsaron en el 50. Además, en el 51 hubo un atraco en Francia por parte de los grupos de Cerrada, el famoso atraco de Lyon, que fue un desastre. Hubo 2 policías muertos y otro herido grave, un peatón muerto y 9 peatones heridos. La policía empezó a buscar a saco, pronto se dieron cuenta de que había sido un grupo de anarquistas españoles y fue... Pues, o sea, ya llevaban detrás de los grupos de acción en Francia un tiempo, pero aquello fue pues como lo que estaba esperando la policía para entalegar a un montón de gente. Daba igual que estuvieran relacionados con la clandestinidad o que fueran cabezas visibles de la CNT en el exilio. Y después pues, estuvieron incluso a punto de ilegalizar la CNT, el movimiento libertario español en Francia, ¿no? Entonces hubo ya, pues como un poco, fue un poco la gota que colmó el vaso también para que como la jerarquía de la CNT dijera hasta aquí hemos llegado. Se acaban los golpes en Francia y vamos a dejar también básicamente un poco de ir apoyando un poco menos a la guerrilla en España, ¿no? Van a seguir después un poco pues esos nombres conocidos, ¿no? Van a seguir Sabaté, va a seguir Facerías y así, pero bueno, la historia ya se va calmando, ¿no? Bueno, pues otro de los personajes que sale en el libro, y porque es muy amigo de Huet, Quico Sabaté. Quico Sabaté, pues me imagino que es el guerrillero anarquista más conocido, ¿no? Ya sea en Cataluña o fuera, o por lo menos del que más se habla. Por ejemplo, la última vez que salió, la última internada en Cataluña, que fue la Navidad del 59 al 60, Quico Sabaté salió de la casa de Manolo Huet. Huet les había preparado las mochilas, les había preparado las armas y también les dijo, que ya se lo había dicho más gente, hay mucha gente que sabe que bajáis, no sé si vais a volver. Bueno, me imagino que ya lo sabéis, no duraron nada, ¿no? Bueno, la verdad es que Quico Sabaté estaba como obligado a estar en Dijon, no podía viajar por Francia, ¿no? Por todas las cosas que había ido teniendo con la policía francesa y así, pero él salía, ¿no? Le ayudaba a un amigo, un viejo andaluz, que lo sacaba en su moto, después le compraba un billete de tren y el Quico ya de ahí salía. Después, Huet, en aquellos años, un poco tenía de tapadera, se había creado un negocio de venta de alfombras persas. Y él también decía, bueno, tenemos alfombras persas y tenemos otras de Alicante, que son mucho más baratas, pero que son igual de buenas y que dan el pego, ¿no? Pero bueno, como Huet iba con su coche, bien vestido de él como de industrial, para las ocasiones estas también enjollaba a Rosita, a su mujer, y debajo de las alfombras iba el Quico con la cacharra, ¿no? A donde tuviera que llevarlo. Pues a París a hablar con Laureano Cerrada, a no sé dónde a hablar con no sé quién, ¿no? Pues las maneras de aquella época, ¿no? El Quico después también quería comprarse un megáfono para grabar cintas. Bueno, ya sabéis esto de
al final el movimiento libertario y la difusión y la propaganda, ¿no? Cuando no han sido los periódicos así, pues en aquella época el Kiko empezó a grabar cintas. Pues hay que comprar un megáfono y un aparato para grabar las cintas y después, cuando bajes a Barcelona, poder dejarlas en sitios y cosas. Pues a todo esto le ayudaba Huet, ¿no? Cuando el Kiko muere, para Huet es un palo muy gordo, deja más o menos como la militancia activa y de hecho hasta emigra, se va una temporada a América del Sur, ¿no? Pero bueno, de eso la verdad es que no he conseguido casi nada. Pero bueno, ya veis que van pasando al final un poco la florinata tanto de gente conocida en el movimiento libertario como de eso, como cosas de estas de las que todo el mundo hemos oído hablar más o menos, ¿no? La 9, el no sé qué, el no sé cuántos. Bueno, ya para ir terminando, que si no yo aquí me enrollo y no paro nunca. Eso, deciros, ya he soltado alguna perlita, pero eso, este libro, entre la mucha gente que ha colaborado en él, básicamente les tengo que agradecer a Eduardo Pons i Prades y a Antonina Rodrigo, que fue su mujer o su compañera, porque la mayor parte de la información proviene tanto de él como de ella. De él porque fue el único que escribió, y la verdad es que ella escribió cosas al final sobre Huet, y de ella porque yo no sabía muy bien quién quedaba con vida que hubiera conocido a Huet, ¿no? No sé cómo me enteré de que Antonina, Eduardo Pons Prades y Manolo Huet habían vivido juntos en Perpiñán cuando Huet era ya mayor, o sea, en los años 70, y que Antonina lo cuidaba porque él estaba ya enfermo. Yo os dije, guau, tengo que conseguir llegar a Antonina como sea. Empecé a ir a alguna de sus presentaciones. Esta mujer ha escrito un montón de libros, bueno, y sigue escribiendo. La verdad que es un torbellino de mujer. Y iba a alguna presentación suya, claro, a sus presentaciones va mogollón de gente. Y decía, me quedo al final y cuando eso hablo con ella. Se acababa la presentación, unas filas de gente para que le firmaran el libro, para preguntarle no sé qué, no sé cuántos. Yo me quedaba ahí, esperaba, claro, para cuando llegaba yo, eran las 1000 de la noche, hablábamos un momento y Antonina se iba. Y ya pues yo creo que me pasó 2 o 3 veces y ya un día me dijo, mira, si viene, o sea, yo los sábados en Barcelona hago una rutina que llevo muchos años haciendo, que es, me voy a una vaquería que hay en el Raval y ahí me tomo un cafelito con leche, como hacía con Eduardo, y después me voy a comprar. Dice, así que si quieres venir a tomarte un café con leche conmigo y a comprar los sábados por la mañana por el Raval, estoy solo para ti. Dije, hostia, digo, pues cuando vaya a Barcelona me voy a comprar contigo encantado. Y fui 1 vez, fui 2, fui 3, o sea, me acabó contando un montón de cosas que salen aquí, otras cosas que me dijo, esto no lo cuentes, por favor, y muchas más cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, eso, nos hicimos amigos, que está guay. Pues eso, al final, gracias tanto a él como a ella, porque sin ellos no hubiera sido posible, ¿no? Y ahora ya para acabar del todo, por un lado, bueno, esto no sé si suena muy bien o no, pero ¿por qué he escrito este libro? Bueno, aparte de por lo que os he dicho de cuántas marquitas tenía Huet, porque es el libro que yo estaba esperando que escribiera alguien y nadie lo hacía. Y entonces iba pasando el tiempo y yo estaba ahí con las ganas y al final lo hice yo. O sea, tengo que decir es que lo he escrito para mí. Eso no sé si suena muy bien, pero es verdad, lo he escrito para mí. Después otra cosa, pues igual tanto para hablar de la guerrilla como de los clandestinos, pues muchas veces al final tenemos que hablar de atracos, que tampoco sé si suena muy bien, pero nos guste o no nos guste, era la acción que más se hacía, ¿no? ¿Por qué tanto atraco? Pues un poco ya os he contado antes, ¿no? De el guardia mira para otro lado, el juez hace no sé qué. También eso, toda esa gente que había en las cárceles o sus familias que estaban fuera, los unos sin dinero, los otros también. Había que apoyar en todo lo que pudiera, ¿no? A esa gente. Con las cuotas del sindicato no da. Entonces hacía falta mucho más dinero y después también lo que os he contado. El anarquismo siempre ha necesitado la prensa y la propaganda libertaria para tirar para adelante y siempre ha sido deficitaria, ¿no? Entonces, ¿para qué el dinero? Pues para todas estas cosas y para muchas más, ¿no? ¿Y cómo se conseguía? Pues al final, ¿dónde estaba el dinero? Pues en los bolsillos de los ricos o en los bancos de los ricos. ¿Te lo van a dar? No. Pues bueno, al final nos puede gustar o no gustar, pero hacía falta dinero, ¿no? De hecho, la derecha lo sabe y lo tiene y lo usa, ¿no? Le da igual cogerlo de una manera que de otra, o sea, hace lo mismo, pero igual sin tirar de pistola.
Y ya, por último, eso, porque es una pregunta que me suelen hacer durante las presentaciones, aquí no hay un nombre. Digo, bueno, sí o no. O sea, pero no hay... ¿Quién lo firma? Digo, bueno, pues ni Cautivos ni Desarmadas. ¿Y por qué no has puesto tu nombre? Digo, bueno, pues mi nombre, o sea, yo para empezar, ya habéis visto que me presento como Chowi. En el blog lo escribe un tal Imanol. Imanol era el perro que vivió conmigo un montón de años y en los que hacíamos los paseos guerrilleros, ¿no? Mi gran compañero de montañas. Digo, vale, pues eso, me llamo Valentín. Digo, mucha gente parte de mi cuadrilla no sabe que me llamo Valentín. Digo, si firma aquí Valentín no se queda igual. Digo, sin embargo, Ni Cautivos ni Desarmadas es un proyecto que lleva hablando sobre la guerrilla anarquista no sé cuántos años. Digo, me parece mucho mejor firmarlo así que poner mi nombre, ¿sabes? Digo, y además, nombres. Aquí al final hay un montón, todos los que salen en el libro, mucho más importantes que el que hubiera aquí, que ya me parece muy bien este. Y por eso lo firmé así, ¿no? Y de hecho, muy contento estoy de haberlo hecho. Y nada, simplemente agradeceros a todas y a todos vuestra presencia y el interés. Si queréis preguntar o comentar algo, y si no, pues muchas gracias.